Hola, buenas. En la presente clase revisaremos sobre el concepto de aprendizaje, que es previo al resto de los conceptos que se revisarán en las clases que van a ser memoria, atención, lenguaje y comunicación. Vamos a proyectar ahora la diapositiva. Las diapositivas nunca van a ser proyectadas en modo pantalla completa, producto de que muchas veces me ha pasado que cuando lo hago y luego avanzo en el resto de las diapositivas, lo que sucede es que no se puede proyectar o no avanza con ustedes ahí en la pantalla. Entonces, para asegurarnos que esto no suceda, lo voy a hacer de esta manera, ¿bien? Voy a corroborar ahora que se esté proyectando. Súper. Perfecto. Comenzamos entonces. A modo de introducción, es presentarme primero. Mi nombre es Vicky Saavedra, soy fonoaudióloga de profesión y tengo varias formaciones en autismo, perdón. Estoy formada en Teach, estoy formada en Prompt, soy instructora Baby Science, tengo un diplomado en neuropsicología, un magíster en estudios cognitivos que realicé. Soy proveedora de peers para jóvenes adultos y creo que hasta ahí, de momento. Sí, también tengo el ESDM, que es un modelo de intervención temprana basado en juegos. Bien, dicho esto, vamos a continuar con nuestra clase de hoy, que es sobre, como ya había dicho, aprendizaje. A modo de introducción, vamos a mencionar que la neuroeducación se ha convertido en una estrategia de apoyo a la labor educativa, principalmente de las prácticas educativas de los psicopedagogos. Por eso se hace necesario fortalecer con un sinnúmero de estrategias pedagógicas que miden a la solución de problemas que hoy aquejan a la población infantil. Bien. De acuerdo con lo anterior, es fundamental comprender la función del cerebro como parte del proceso humano en donde se fundamenta el sistema nervioso central, en atención a aspectos de desarrollo como lo es el aspecto fisiológico, cognitivo y emocional. Surge entonces la necesidad de fortalecer el conocimiento de la neurociencia en los educadores, como se evidencia en la consolidación de una disciplina como lo es la neuroeducación. ¿Qué pasa aquí? Es importante mencionar que la neurociencia avanza a pasos agigantados, ¿sí? Es por esto que es una disciplina que no solamente está presente a nivel de profesionales que están netamente insertos en aspectos científicos como lo son las disciplinas relacionadas a la salud, sino que ha hecho estudios relacionados a la educación. Y es por eso que se hace necesario comprender de un modo más acabado tanto de neurociencia como de cómo esto se relaciona con las diferentes disciplinas que son más asociadas al lenguaje, por ejemplo, o a la educación. Bien, ¿por qué? Es importante ahondar en estos términos porque pasa que cuando comenzamos a entender realmente cómo se va desarrollando el cerebro del niño, nos podemos dar cuenta de que es un cerebro que no siempre va a estar listo para todas las tareas educacionales que, sobre todo hoy en día, siendo 2023, existen como demanda a nuestra actual población infantil. Bien, porque no es lo mismo ser un niño en esta época que haber sido un niño en el 2000, que haber sido un niño en los años 80,
funcionamos completamente diferentes. Se nos exigen cosas distintas y se esperan cosas distintas de nosotros. ¿Qué pasa con estos niños entonces? Son niños que al menos en muchas realidades, sobre todo pensando en Latinoamérica, ¿sí? No vamos a mirar hacia continentes, hacia continente europeo o hacia más América del Norte, sino que a realidad América Latina, ¿bien? Y lo que sucede hoy en día es que ya el colegio se ha extendido, las escuelas se han extendido en horario. Los niños pasan mucho más tiempo que antes en las escuelas aprendiendo, aprendiendo. ¿Pero qué aprenden? Aprenden contenidos, ¿sí? No es que vayan a resolver problemas o a enfrentarse a situaciones muy de la vida cotidiana y ver cómo lo resuelven, sino que todo tiene un componente netamente académico. Nos hemos convertido en una sociedad muy academicista. ¿Y qué pasa cuando nos convertimos en una sociedad netamente academicista? Es que dejamos de permitir que los niños exploren en sentidos que son infantiles, ¿sí? Hoy en día les entregamos las soluciones de la cajita, ¿sí? Ellos pueden ver este sistema social como una caja. Les entregamos las soluciones, las pautas comportamentales, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Cuando no tienen ese bagaje de solución, aparecen a veces frustraciones. Y frustraciones que incluso se pueden asociar a otro tipo de cosas como, por ejemplo, autismo. Entonces, llegan a evaluación estos niños por sospecha de autismo, cuando en realidad frente a lo que estamos es a un niño que no se ha enfrentado a la vida tal cual es, a la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, le cuesta resolver problemas, se frustra. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado tampoco a cometer errores, no tiene tolerancia al fracaso, no hay tolerancia a ese tipo de frustraciones que todos vivimos en la vida cotidiana, sí, que rabiamos, nos enojamos y vemos cómo resolver, ¿sí? Hay una desregularización entonces que es mucho más rápida. ¿Y quiénes son los que pasan más tiempo con estos niños? Los educadores, por supuesto. Como son los educadores, entonces se hace aún más primordial que conozcan aspectos relacionados a la neuroeducación. Es claro que los factores estresantes en la infancia están siendo estudiados y como tal hay necesidad de profundizar en cada uno de ellos, pues ha llegado a oídos de padres de familia, maestros y profesionales afín en el área de la educación y de la primera infancia en la actualidad, y aunque aún se dude de que los niños no tengan las condiciones necesarias para sufrir de estrés, sí se ha demostrado que hay situaciones que para que los adultos estén atentos a lo que está sucediendo, ¿ya? ¿Y a qué va todo este párrafo que yo seleccioné para poner acá? Es que hoy en día nuestros niños sí están presentando estrés. Es extraño, o sea, un niño estresado, quizás antes no se veía tanto. Por supuesto que existía. Quizás tampoco teníamos tantas herramientas para diagnosticarlo y hay un gran porcentaje de personas que fueron niños en esa época que tuvieron estrés y no fueron pesquisados a tiempo. Pero el porcentaje de estrés ha subido y eso es algo real, que no solamente les pasa a los niños, sino que también lo podemos vivenciar en nosotros, ¿sí? Este estrés habita, convive con nosotros día a día. Entonces, adultos estresados, niños, por supuesto, estresados. Niños que necesitan, comillas, necesitan estar más tiempo al cuidado de un tercero. ¿Por qué? Porque las demandas sociales, tanto para los adultos como coletazo para los niños, ha aumentado. Son niños que pasan mucho tiempo entonces escolarizados porque los papás tienen muchas más demandas que cumplir, más demandas laborales, más demandas respecto a las cosas que tener, a dónde viajar, una gran variedad de etcétera, ¿sí? Pero ¿cuál va a ser el costo de esto? Hace muchos años,
Yo vivo en Chile y en este país es un país muy sísmico, ¿bien? En los años 80 hubieron muchos sismos, incluidos un terremoto, sí, que fue un poco más fuerte que el terremoto que nosotros vivimos hace ya más o menos 20 años, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Pasa que en ese tiempo nacieron muchos niños fisurados. Y esto lo cuento un poco como anécdota porque llamó mucho la atención de los científicos, ¿sí? Porque hay tanto niño fisurado asociado a esa época. Y se descubrió en un laboratorio donde se hacía el estudio con ratas, eh, que esto se producía por estrés. Se había producido por el estrés que había causado este terremoto en las madres gestantes. ¿Qué pasó entonces? Pareciera que hubiésemos quizás desarrollado mayor tolerancia al estrés, al menos para tener un componente físico que fuese asociado a otros. Creo que se abandonó un poco esta temática y lo que vemos hoy en día es una manifestación distinta de estrés que está relacionada más a aspectos de tolerancias a la frustración en los infantes. Ya el tema de adultos es otra historia, ¿bien? Quizás habría que estudiarlo más, quizás habría que ahondar un poco más en este tipo de temáticas que son increíblemente actuales. Y aquí les dejo la invitación a que quizás se motiven y puedan recopilar datos y quizás incluso sacar ustedes mismos su propia investigación. Bien, pero bueno, ¿qué es el aprendizaje? Para Piaget, uno de los grandes padres de todas las corrientes, ¿sí? Y de visiones sobre el desarrollo en la infancia, el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o construye conocimiento, modificando en forma activa sus esquemas cognitivos del mundo que lo rodea, mediante el proceso de asimilación y acomodación. ¿Bien? Aquí en este párrafo queda de manifiesto que es muy importante tener experiencias que nos relacionen con el entorno, que nos permitan manipular, tocar, oler, romper incluso, solucionar, interactuar con otras personas, interactuar con objetos, conocer, para poder de esa forma empezar a adquirirlo como un aprendizaje futuro. Aquí nos mencionan dos procesos, asimilación y acomodación. Asimilación es el proceso mediante el cual yo veo algo, lo analizo, lo decanto para luego acomodarlo en la categoría que corresponde y entonces ocuparlo de la manera adecuada. ¿Bien? ¿Cómo va a comenzar una intervención respecto al aprendizaje? Cuando se inicia un tratamiento o al comienzo de un programa educativo individualizado, que le vamos a llamar PEI, el niño o niña está generalmente desorganizado, puede no responder a las instrucciones, se autoestimula con conductas repetitivas e inapropiadas y parece muy difícil lograr una situación de aprendizaje con contenidos nuevos. ¿Bien? Pero a ver, dos preguntas importantes a la base. ¿Esto será agradable para todos los involucrados? ¿Va a ser agradable ver a este niño que lo está pasando mal, que se desregula, que está sentado en una silla frente a una mesa para poder conseguir este aprendizaje? No, ¿verdad? ¿Cuáles serían entonces las alternativas que tomarían para cambiar esta situación? Una de las alternativas que se propone son modelos de estilo más naturalistas, ¿sí? Donde comenzamos con, por lo general, intervenciones o, en el caso de los educadores, enseñanzas de estilo más lúdicas que más asociadas a momentos que demandan de una atención y concentración determinada por periodos de tiempo que quizás
ese niño aún no está preparado, entonces lo que se pretende es incorporar elementos que sean más del desarrollo propio natural de un niño, más lúdicos por lo mismo. Entonces puedo integrar a mi terapia juguetes, puedo integrar a mi salón de educación juguetes, libros interactivos tal vez, ¿sí? Mandar a que exploren, a que texturicen, a que quizás no hagan la letra en una primera instancia con un lápiz y un papel, sino que lo hagan en arena, que empiecen a cambiar estas modalidades que han sido y han estado por tanto tiempo acompañándonos. Para eso va a ser súper importante, primero que todo, siempre una buena evaluación de la persona que tenemos, tanto en aula como en una intervención uno a uno. ¿Bien? Para eso vamos a fraccionar. Fraccionar al inicio de cualquier intervención es una de las claves más utilizadas para conseguir el aprendizaje. De esta manera vamos a facilitar la aproximación, va a permitir cumplir los objetivos y nos aseguramos del disfrute por parte del niño. Para ello consideraremos 3 pasos iniciales: adaptación, los prerequisitos que necesita ese niño, o sea, toda la base de conocimientos previos al aprendizaje, a que lo que yo quiera quede aprendido, y el aprendizaje formal como última instancia. El periodo de adaptación va a ser un periodo de tiempo en el que las personas encargadas de la intervención se acercan y vinculan con el niño. Para ello será necesario conocer los gustos e intereses del niño. Yo siempre, siempre, siempre voy a trabajar en base a los gustos e intereses de ese niño o de todos los niños y nos podemos ir turnando día a día, ¿sí? Pero incorporarlos, no suprimirlos, sino que usarlos siempre a nuestro favor. Recrear situaciones de interacciones placenteras y establecer vínculos de tipo empáticos. El aprendizaje no tiene que ser mecanizado, sino que puede darse en el contexto de un espacio, ojalá lo más lúdico posible. Los prerequisitos del aprendizaje, ¿cómo los voy a enseñar? Vamos para eso a comenzar con un poco de historia. Una vez puesta en evidencia la dificultad de la educación tradicional para lograr aprendizajes en personas, particularmente con autismo, pero que también sirve para otras personas, el cambio conceptual más influyente fue el modelo desarrollado por Lovaas en la Universidad de California en Los Ángeles, o conocida como la UCLA. De esta manera se lograron mejorías contundentes en el desarrollo cognitivo, la comunicación y el control de conductas inapropiadas. La estructura es muy importante para considerar la capacidad de aprender y para trasladar luego ese aprendizaje a contextos menos estructurados y más naturales que favorezcan la consolidación y la ampliación de contenidos funcionales. Este último párrafo es el más importante porque es el que primero nos va a evidenciar el concepto real de aprendizaje. Para que exista, o para que yo más bien considere algo como realmente aprendido, tengo que ser capaz de trasladar lo que he aprendido uno a un contexto reducido pero más manejable, como puede ser un aula académica, para luego llevarlo a situaciones de la vida cotidiana, como puede ser ir al parque, como puede ser ir a un museo, como puede ser simplemente el resto de la vida. Bien, cuando yo logro trasladar todo ese contenido a todos mis contextos o a contextos nuevos que se me presenten y lograrlo con éxito, entonces puedo considerar que realmente ha habido un aprendizaje de aquello que he establecido. Es mejor iniciar por una tarea siempre sencilla y conocida por el niño, que le permita entender qué se espera de él. El formato se va a denominar
ensayo discreto y constituye la secuencia básica de cualquier aprendizaje estructurado. No se comienza con un contenido nuevo, sino con algo que el niño sabe y puede comprender. Desde las teorías de aprendizaje se sabe que esta consecuencia va a predisponer al niño de manera positiva a que en la próxima oportunidad trate de cumplir un objetivo más elevado. Comienzo entonces con esto que el niño ya conoce, como dice acá. Por ejemplo, apilar una torre. Bien, el niño sabe apilar torres y no sabe hacer otra cosa. Le pongo ese desafío. Apila estas torres, apila la torre súper bien, agreguemos otro, hagamos algo que entonces que vaya conociendo y luego voy agregando, incorporando elementos nuevos que vayan haciendo que el objetivo sea más elevado hasta que esa torre ya no la necesitemos para poder seguir construyendo. ¿Qué nos estamos ahorrando de esta forma? Nos estamos ahorrando la frustración, ¿sí? Y que se cierre a que estos contenidos los pueda incorporar. Los prerequisitos para aprender van a ser atención, obediencia, consistencia y control de conductas inapropiadas. Estas son las condiciones necesarias para empezar a aprender. Se establecen los primeros meses, se establece entonces en los primeros meses de la intervención. Y aquí hay algo muy importante y en lo que haré pausa ahora. Por lo general, nosotros nos tendemos a plantear objetivos que tienden a ser mucho más ambiciosos que lo que realmente ese niño puede hacer como un desafío real en este momento. Tendemos a tener las ambiciones, sobre todo en los tiempos de intervención. Yo espero lograr todos los aprendizajes de manera muy pronta, ¿sí? Y a veces no se puede, no es así porque ese niño no está preparado para pasar a la siguiente etapa y prefiere quedarse en esta un tiempo más. Y está bien respetar los tiempos de cada uno. Bien. Los prerequisitos son indispensables para asegurarse más tarde la incorporación de nuevos contenidos, que se van a fraccionar en pequeños pasos, desde lo más simple a lo más complejo. Deben tener la suficiente consistencia para aplicarse en distintas situaciones y contextos. Preparar al niño va a implicar que preste atención, comprenda consignas simples, solamente las simples. Tenga consistencia. La consistencia es una de las claves para lograr el éxito. Tiene que mantenerse en un tiempo determinado, por un periodo de tiempo determinado, haciendo y asistiendo a las sesiones, así como a clases u otros. Y controle las conductas inapropiadas que interfieran excesivamente para impedir la situación de aprendizaje. Puede tomar meses alcanzarlos al inicio de la intervención, pero si los prerequisitos no se logran, y esto es muy importante, las adquisiciones serán poco consistentes y no se llegará a utilizarlas plenamente. Siempre van a estar un poquito cojeando. Siempre va a haber algo a lo que van a tener que volver atrás o mucho atrás para poder avanzar. De lo contrario, no se va a lograr. ¿Por qué? Porque los prerequisitos son la base de todo. El aprendizaje formal. Una vez que se logran los prerequisitos, se continúa con la fase de aprendizaje propiamente dicha. La adquisición de contenidos nuevos que se establecen en el currículum o programa individual. Estos contenidos se van a dividir en objetivos a corto, mediano y largo plazo y se fraccionan en pequeños pasos y se utilizan las estrategias que han demostrado mayor eficacia para cada objetivo en particular. El programa incluye tomar en cuenta las fortalezas y las dificultades, las prioridades de la familia. Siempre es importante considerar cuáles son estos objetivos familiares que existen.
¿Para qué? Para conocer las expectativas y quizás bajarlos a la realidad y para también incorporar todo lo que sea más real y realizable a nuestro plan de intervención. Y también va a ser importante tomar en cuenta el ambiente próximo que se va a manejar, como por ejemplo los jardines infantiles o las escuelas. El plan tiene que ser creativo e intercalarse con situaciones de juego, de conexión y de disfrute. Y se tienen que balancear los contenidos, pero también hay que ser flexibles. En resumen, el aprendizaje es el proceso o conjunto de procesos a través del cual o de los cuales se adquieren o se modifican ideas, habilidades, destrezas, conductas o valores como resultado o con el curso sí, del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la observación. Bien. Hasta aquí, siempre va a depender de las habilidades que tenga mi niño o niña. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no es lo mismo un niño que tenga alguna dificultad motora a uno que no. El aprendizaje de las experiencias va a estar por lo general algo más limitado para estos niños y tengo que buscar entonces la manera en la que él pueda acceder a la mayoría posible, ¿sí? ¿Cómo se logra captar la atención? Que es algo muy importante para poder conseguir el aprendizaje, la atención. Necesito focalizar la atención es fundamental para incorporar nuevos conceptos. Para ello es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. Sacar la mayor cantidad de distractores posibles. El span atencional, que es este tiempo atencional que yo tengo. Puedo tener un niño que tenga muy mala atención al principio, pero muy buena al final. Muy buena al principio, muy mala al final, o que siempre sea parejita. La estructura individual y el control de la mirada, que trate de mirar las cosas que yo tengo para que queden incorporadas en su memoria. De los conceptos anteriores, el span atencional es el tiempo durante el que se puede sostener la atención. Depende de la edad mental y del nivel de atención sostenida que se encontró en la evaluación. Asimismo, consiste en la cantidad de ítems que se pueden retener y está en proporción a un número que incluye tantos ítems como años de edad mental tenga, ¿sí? Es algo que va a ir evolucionando. Yo no nazco con un mismo span atencional al que voy a tener cuando muera, ¿sí? O de adulto. Mi span atencional se va desarrollando con el tiempo y con entrenamiento. ¿Qué estructura favorece la consistencia en el aprendizaje inicial? Para lograr la consistencia, es decir, que el niño cumpla con la consigna cuando se le dé una instrucción, es importante la estructura del ensayo discreto. Y esto es un término que ya es segunda vez que aparece, ¿sí? Es algo que van a tener como aprendizaje individual de cada uno. Averiguar, profundizar en este término. Le facilita entender otra vez qué se espera de él. La secuencia de presentación hace relevante el estímulo al cual debe responder. Le da la oportunidad de intentarlo solo, pero no se lo deja fallar ni que se frustre. Además, le muestra con claridad lo que está bien y lo que está mal. El ensayo discreto comprende varios componentes: estímulo, respuesta y consecuencia o refuerzo. El estímulo. Este componente tiene que reunir varias características. La consigna tiene que ser motivante y la motivación sabemos todos que es la herramienta más importante para el aprendizaje.
Recordar entregar instrucciones de manera simple, clara y con tono neutro. Esperar un tiempo a que responda. No ser inmediatos al momento de darle la oportunidad al niño a responder por aquello que solicitamos. Y asegurarse de que el niño esté escuchando cuando se le da la instrucción y estar a la misma altura ocular del niño. La respuesta y la respuesta esperada tiene que ser concreta y se debe delimitar cuando se da la consigna. La consecuencia o refuerzo va a ser muy importante también en el proceso de aprendizaje. La consecuencia es lo que se hace después que el niño dio la respuesta y que refuerza o reduce la probabilidad de que vuelva a darla. Para ello, hay que usar un tono de voz para reforzar diferente al de la instrucción, que sea alentador y motivante. Pero no estar, ojo aquí, todo el tiempo motivando. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que no todo se celebra ciertos objetivos, ¿sí? Se celebran ciertos logros, porque de lo contrario el niño va a saber que todo se le va a celebrar y ya no va a haber un motivante, porque va a decir, bueno, ¿cuál va a ser lo que voy a lograr? El refuerzo que voy a lograr si para todo me lo están celebrando. No hay una motivación, se pierde. La consecuencia debe ser elegida de acuerdo a las preferencias del niño, de tal manera que la experiencia sea realmente agradable. Y distinguiremos tres tipos de refuerzos: primarios, secundarios y la falta de refuerzo. ¿Qué es el aprendizaje sin error? Y volviendo un poco a esto, aquí estos tres tipos de refuerzo también están puestos para que ustedes ahonden un poco más en ellos. Es muy fácil encontrar bibliografía al respecto, ¿sí? Pero de todas formas, cualquier duda o que no puedan encontrar, me pueden escribir a mi correo. ¿Qué es el aprendizaje sin error? Surge de la teoría que propone no dejar que el niño se equivoque sistemáticamente, ya que esta situación resulta frustrante y predispone negativamente a la adquisición del contenido. Por ello, se postula una secuencia en que luego de 2 respuestas incorrectas, automáticamente vamos a darle ayuda. Entonces, podemos decir que implica que si el primer ensayo discreto, la respuesta es incorrecta, se aplica un segundo ensayo. Pero si persiste la respuesta incorrecta, se da la consigna por tercera vez y de inmediato se ayuda a completarla. Se da espacio a la frustración y no da espacio a la frustración, y genera un aprendizaje de tipo consistente, donde el niño responde siempre que se le pida. Y el niño va a aprender entonces por asociación. Un aspecto fundamental es que el aprendizaje fragmentado en unidades medibles ayuda a evaluar la eficacia y a la progresión pedagógica. ¿Ya? ¿A qué se refiere con fragmentado en unidades medibles? En que yo me planteo, por ejemplo, 5 actividades y de esas 5 veo cuántas logró. La logró, no la logró, la logró, la logró, la logró. Entonces establezco ese porcentaje y digo, logró un 90%. Más o menos, ¿ya? Perfecto. Entonces puedo pasar al siguiente aprendizaje luego de que lo sistematiza al menos 2 veces seguidas, ¿bien? Y cambio, ¿sí? No es necesario que espere el 100%, sino que a esto que le cuesta un poco más o que aún no logra, puede pasar al siguiente nivel. ¿Bien? Hasta aquí la clase de hoy. Y ya nos vamos a, entre comillas, volver a ver de manera asincrónica en la siguiente presentación.